están? Mi nombre es Valentina Nieto. Mi nombre es David Cruz. Bienvenidos otra vez a su podcast Oído Financiero. El día de hoy estaremos tratando el tema de descubriendo las investigaciones del corrientazo financiero con una invitada muy especial. El día de hoy tenemos a la profesora Yuli Paola Ramírez González. Es una pionera en las investigaciones con énfasis en la salud financiera de cada uno de nosotros, los colombianos, jóvenes, más que todo. Profe, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Gracias por esta invitación tan especial. Comentarles que el corrientazo financiero fue un programa en el cual se formó valga la redundancia, el programa de administración financiera, donde los estudiantes del programa traían a colación tips financieros, noticias financieras y realizábamos pues obviamente una consulta a través de una investigación formativa y cada uno daba un aporte a esa investigación y pues fue un espacio donde nuestros estudiantes crecieron y tuvieron esa participación obviamente en la radio de Soacha y en nuestra emisora institucional. Perfecto. Bueno, entrando un poquito en materia, así como dicen rápido, profe, yo quisiera hablarte de una de tus investigaciones que se llama Ideas para crear buenos hábitos financieros. No sé si lo tengas en el radar, esta investigación. Esta investigación me pareció chévere, como sería en nuestra juventud oaxacana, porque nos da tips para llevar unos hábitos financieros en nuestra vida personal muy fáciles y muy sencillos. Yo tengo como algunas inquietudes, si ustedes todavía no lo escuchan, les vamos a dejar el enlace para que puedan escuchar esta investigación de la profesora y sepan un poquito más el tema del que estamos tratando. Entonces, no sé, profe, si recuerdes bien este capítulo o si tengas de pronto alguna inquietud. Claro que sí, Valentina. En este programa tratamos pues cómo las personas a veces nos endeudamos, cómo las deudas se vuelven una parte difícil de nuestra problemática y a veces nos ahogamos en esos problemas que tenemos en el día a día y generamos pues ambientes de confusión para nuestra mente y eso nos agobia y pues genera una salud un poco temerosa dentro de nuestra parte financiera. Entonces de eso se tratan estos tips, obviamente van relacionados a cómo generar unas buenas, no solamente generar buena capacidad de pago hacia esas deudas, sino también ese ahorro prolongado que a veces necesitamos, hacer una inversión que se vea en un largo tiempo y que esa inversión se me retorne en un buen interés y en una buena capacidad de instalación. Ok, bueno, profe, nombras algo muy interesante y es el tema de la inversión. ¿En qué seguro invertir hoy en día? Bueno, hoy en día tenemos varios tipos de inversiones y más inversiones digitales, por así decirlo. Digamos que las inversiones más seguras que los bancos nos pueden ofrecer, porque hablamos de la parte bancaria como la formalización de nuestro sistema financiero y en él están los CDTs. Tal vez ustedes han escuchado mucho, un CDT es una renta fija, pero a lo que es una renta fija tengo seguro que en el momento en que yo tenga mi CDT y mis intereses se me puedan retornar y devolver en el tiempo seguro y voy a tener una inversión segura. Obviamente también tenemos algo que se llaman los fondos de inversión. Es un tema que también los varios bancos y bancos comerciales están interactuando para que se genere como esas habilidades económicas y hoy en día nosotros podemos tener un fondo de inversión en montos pequeños, montos por ejemplo desde 500,000 pesos. Entonces es muy interesante generar esos fondos de inversión para que tú de aquí a 10, 20 años pues obviamente tengas un capital mayor y se puedan garantizar lo que tú dices, Valentina. Esas son como las partes más seguras que tenemos dentro de la parte de inversión. Obviamente también tenemos algo que ustedes de pronto conocen como una construcción segura, de pronto una casa, un lote, un apartamento, una finca, condominios también son entidades seguras, ¿sí? Pero pues ustedes tienen que verificar que a esa parte de construcción ustedes tienen que generarles unos gastos, unos servicios y unos mantenimientos. Entonces a lo largo del tiempo no se vuelve tan soluble, por así decirlo, como un CDT que tú lo tienes ahorrado en una entidad financiera que te responde y tiene un respaldo, no solamente de las garantías de la organización o del banco, sino también del Estado colombiano. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Ok, bueno, con esos consejos que nos das, se me viene una duda y es cómo uno podría ahorrar devengando, o bueno, cómo uno podría tener el famoso colchón devengando un salario mínimo hoy en día. Porque pues es una realidad de que muchas de las personas de nuestro país ganan ese salario mínimo. ¿Cómo estas personas pueden ahorrar o al menos pueden hacer un tipo de colchón? Podemos ahorrar.
Podemos ahorrar, sí. Para nuestra familiaridad, un salario mínimo es como el salario más bajo y pues obviamente tenemos que tener en cuenta que una de las formas de ahorro es algo que se llama la pensión. Digamos que ese es el ahorro más seguro para una persona que gana un mínimo. ¿Por qué? Porque a lo largo pues va a obtener su pensión en una edad ya obviamente mayor. Sin embargo, como también podría ser una familia o una persona que solamente gane un mínimo. Digamos que si es un individuo podría hacerlo a través, como te digo, de los CDTs. El CDT te oferta desde 50,000 pesos. Entonces mensualmente tú puedes digamos, ahorrar 50,000 pesos. Y hay algo que se llama la teoría del tercero. ¿Qué quiere decir eso? La teoría del tercero quiere decir que tú cada 3 meses vas a ahorrar los 50,000 pesos y obviamente lo dejas a 90 días. Y a los 90 días, pues obviamente vas a generar un interés y vas a generar el retorno pues de esa inversión. Y cada 3 meses vas generando nuevamente este CDT. Es una forma en la que muchas personas pueden ahorrar, pues obviamente de un salario mínimo. Sin embargo, pues obviamente si la persona tiene mayores ingresos puede realizarlo mayor. Ahora, vamos a hablar de una familia que convive con un salario mínimo, porque estamos hablando de una persona individual, ¿cierto? Ahora vamos a mirar una familia, la familia donde solamente uno de los dos trabaja, ya sea papá o mamá y tiene varios hijos. Es difícil el tema del ahorro. Sin embargo, a veces en estas partes del ahorro tenemos que también verificar ciertas habilidades en la parte de educación. Cuando tenemos un salario mínimo, a veces no le proyectamos a la educación, y la educación es una de esas garantías de la inversión. ¿Por qué? Si ustedes invierten en educación, muy seguramente a lo largo pueden llegar a un técnico, un tecnólogo o un profesional, y esto es una forma segura también para una persona que gana un salario mínimo. Y ustedes saben que el Estado colombiano tiene de pronto algunos programas de gratuidad para que se genere un profesional seguro. Ok, vale, listo. Profe, me llama la atención que en tu capítulo, en la investigación que realizaste, hablan de ahorrar al menos el 10% de nuestro salario. Pero bien, esta pregunta me surge ligada a la pregunta anterior, y es ¿cómo alguien que venga como algo tan poquito, o incluso pongámoslo en un contexto de que es una persona independiente y no tiene un salario fijo, cómo podría ahorrar ese 10%? ¿Tiene que ser ese 10% porque es lo más viable, o puede existir otro porcentaje, o puede existir otro valor aparte de ese? Bueno, en este apartado hablamos de que todas estas corrientes son occidentales, y los occidentales son los que nos han aperturado, nos han ayudado a que se debe realizar una inversión, que se debe realizar un ahorro. Y pues ellos, enfocándonos en ellos, nos hablan de ese porcentaje del 10%. Obviamente, si lo traemos a nuestro contexto colombiano, nosotros también podríamos ahorrar, como te dije, Valentina, podríamos ahorrar pequeños montos, ya no sea del 10% mensual, ¿sí?, sino un 10% cada 3 meses. Eso es algo factible y probable. Entonces, de acuerdo a eso, pues digamos que es un porcentaje que ha funcionado en otros países y en otras culturas muy diferentes a las colombianas. Sin embargo, sé que hay muchos ejemplos acá en Colombia, y si nos vamos, Valentina, de pronto a nuestro pasado, muchos de nuestros abuelitos sabían cultura financiera. Tal vez no sabían de pronto leer, no sabían las vocales, no sabían escribir, pero algo que siempre estaba ligado en nuestra cultura colombiana era la parte de educación financiera. A los abuelitos, ¿cómo les enseñaban a ahorrar o cómo les enseñaban a invertir? Normalmente en el campo, nuestros ancestros les regalaban algo que se llama un pollo, una vaca, ¿sí?, un animal, y a través de eso tenía que primero realizar, o sea, cuidar a ese pollo, cuidar a esa vaquita, darle la alimentación, proveerlo, para que cuando ya estuviera pues obviamente grande y pues lo pudiera vender, pues se generara un recurso económico, y la gente así, de esa manera, como que ahorraba e invertía. Entonces digamos que esa era como la forma en que nuestros ancestros les enseñaban a esas generaciones a ahorrar o a invertir, y obviamente hoy en día varias de nuestras generaciones todavía lo consideran. Sin embargo, pues digamos que, como les digo, en ese tiempo era más difícil la parte de la educación. Hoy en día ya tenemos sistemas, nuestro sistema de educación es un poco más sostenible, y eso hace que nos ayude también a la parte de inversión y educarnos para un futuro. Ok, bueno, esto sería por parte del episodio que yo escuché.
Estas serían mis inquietudes. A continuación, mi compañero él tiene otra investigación con otras inquietudes que te hará. Bueno, profe, yo te voy a hablar específicamente de un episodio donde hubieron algunos invitados, se llama Una solución para atravesar difíciles momentos financieros. A modo de resumen, a grosso modo, como quien dice, las crisis financieras suelen llegar en momentos inesperados, es como el eslogan de este episodio. Entonces, para entrar en materia de este episodio, me gustaría saber si de verdad hay algunas estrategias que nos puedan no sé, cómo anticipar a estas crisis, o en dado caso de que no tengamos nosotros como el control de estas crisis, cómo podemos salvaguardar, valga la redundancia, estas crisis. Bueno, lo primero es tener, como decíamos, un colchón. Nosotros anteriormente ahorrábamos con colchón, hoy en día pues lo que les comento, podemos ahorrar con CDTs, podemos ahorrar con fondos de inversión, podemos ahorrar con inclusive colocar nuestro dinero en la bolsa de valores, generar otros métodos de inversión, ¿sí? Eso sería como una de las causales para llegar a tener una sostenibilidad en esa crisis. Otro son aspectos ya de que ustedes de pronto conocen como los seguros, las pólizas, donde ustedes se acobijan bajo ciertas enfermedades, momentos que a veces no pronosticamos como un evento natural. A veces no tenemos, por ejemplo, nuestra casa, nuestro apartamento acobijado o asegurado, por así decirlo. Cuando hacemos este tipo de seguros o pólizas, pues ayudamos a que esa crisis, digamos que cuando llegue en el momento, pues normalmente nos caigamos, como por así decirlo, al piso y pues tengamos algo de seguridad. Otro ítem pues muy importante que podemos tener también para que no lleguemos a esa provocación de las crisis. Normalmente las crisis también vienen con unos efectos que vienen con problemas sociales. Normalmente cuando nos despiden de un trabajo, cuando de pronto tenemos un divorcio, cosas cuando de pronto hay una muerte de algún familiar. Y son eventuales, son cosas que no podemos, digamos, manejar, por así decirlo, pero lo mejor es tener como esa salud mental, por así decirlo, y pues tener como esa garantía y generar un apoyo no solamente en la familia, sino en esas personas cercanas a las cuales tenemos. Entonces, eso es lo que pues normalmente se maneja en este discurso de generar esas crisis, pero sabemos que cuando llega una crisis económica viene con todo y pues lo mejor es tratar de prevenir esas crisis. Y pues nos pasó en la pandemia. En la pandemia los primeros efectos empezaron en China y empezaron a decirnos, bueno, va a haber un posible cierre, y algunos pues creyeron, otros no, algunos se anticiparon a esos efectos y pues obviamente los que se anticiparon tuvieron una buena salud financiera, una buena salud mental y pues son las personas que hoy en día están bien, y otros pues desafortunadamente quedaron sin trabajo, sin empleo, y los índices económicos pues de todos los países se bajaron, y pues eso fue algo digamos un acontecimiento muy desafortunado para la humanidad. Pero a pesar de toda esa crisis que se vivió, fue un antes y un después, ¿no? O sea, eso fue algo para las personas que quizás en su momento no tenían interés en saber cómo guardar, en nuestro caso Colombia, 10.000 pesitos, 20.000 pesitos. Eso nos sirvió en estos momentos de crisis. Quiero enfatizar en estos momentos de crisis, profe. Me gustaría saber qué recomendaciones para una persona que volvamos al tiempo de que llegó la pandemia. Entonces, una de dos, o usted pierde su empleo porque ya no puede ir, porque usted tiene que salir a la calle, usted se tiene que rebuscar, XY, reducción de empleados en cierta empresa. ¿Qué recomendaciones hay para este tipo de personas, este tipo de empleados, o que en su efecto es un empleado que para este tiempo ganaba 1 millón de pesos, le dijeron la empresa no está para pagarle 1 millón de pesos, sino para pagarle 500.000 pesos? ¿Qué recomendaciones hay para este tipo de personas? Bueno, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Primero, tener como comentado, esa salud financiera. O sea, siempre enfoquémonos en esa salud financiera. Invertir en pocas cosas, o sea, invertir, digamos que tenemos que tener primero un presupuesto, ¿cierto? O un proyecto. Si yo tengo un presupuesto y un proyecto marcado a 10, 20, 30 años, sé para dónde voy. Entonces, bueno,
ustedes como estudiantes dicen de pronto, quiero terminar mi carrera profesional, pero ¿cómo termino esa carrera profesional? Pues cada semestre tengo que pagar un monto económico. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a ahorrar de mis cesantías o voy a ahorrar de mi salario, ahorro un 10, un 30, un 20%, no sé, o sea, cada uno obviamente lo enfatiza de acuerdo a su presupuesto, a sus actividades, y después de generar ese presupuesto o ese plan financiero, también algo importante que es tener un respiro, ¿cierto? Porque a veces nos ahogamos tanto de que sí tengo que ahorrar esto, tengo que ahorrar, pero también hay cosas importantes en la vida como la diversión, ¿cierto? Unas vacaciones, un paseo, una ida a cine, en el cual pues digamos son gastos, pero ahí no son gastos hormigas, ¿cierto? Porque a veces yo tengo muchos gastos hormigas y ahí también me puedo estar ahogando. Entonces, no desayuno en casa y pues salgo, me como una empanada y me como una gaseosa, ¿cierto? Entonces ahí nomás son casi 9,000 pesos. Pero con esos mismos 9,000 podía ahorrar un poquito más y le sumo más o menos 6,000 y me compro un buen almuerzo, ¿sí? Y ya dejo de generar ese gasto hormiga. Entonces a veces pensamos en el corto plazo y no pensamos en el largo plazo para disminuir esos ingresos. Entonces eso es lo que a veces nos pasa. Y esto no es solamente de los colombianos, es una cultura latinoamericana que estamos como atascados en el cortoplacismo y no miramos más allá. Siempre hay que tener unos planes, tanto obviamente en familiares, profesionales, académicos, pero hacia un largo plazo. Como quien dice, vivamos la vida sin importar el costo, sin importar lo que uno gaste. Qué bueno, profe. Otro punto, yo creo que viene siendo bien importante la culturalización, la cultura del Medio Oriente, del Oriente, lo que son los japoneses, chinos, toda esta cultura. O sea, bien nosotros sabemos tanto en Europa, América Latina, diferentes continentes, que son una cultura demasiadamente organizada, disciplinada. Estas culturas fueron ejemplos, fueron algunos casos donde ustedes dijeran, tenemos que enfatizar esto, tenemos que divulgar esto para que nosotros nos volvamos así. Algún estudio de caso, alguna investigación o algún ejemplo personal que usted diga, yo tomé esto de base para plantear este episodio. Bueno, claro que sí. Pues todo fue más, o sea, la parte del ahorro es muy inspirada, como les digo, en la cultura pues japonesa, china, coreanos, porque ellos nos llevan pues un poquito más de tiempo en la parte del ahorro. Ellos siempre van pensando en el ahorro y no van mirando las cosas materiales, por así decirlo. O sea, digamos que si ustedes miran de pronto un japonés, a veces uno dice, bueno, podría estar, no está bien vestido, pero a ellos esto no les importa la parte física, sino lo que les importa, lo que les genera es más ese respeto, esa tranquilidad, esa paz y esa armonía. Pero ellos lo hablan más de una paz y una armonía tanto económica como espiritual. Entonces fue también basado en ellos. Obviamente la disciplina, ustedes saben que estas culturas son muy disciplinadas. Sabemos que no solamente la disciplina lleva a tener esa parte financiera, sino también ese hábito, porque a veces perdemos los hábitos. Cuando ustedes están estudiando, están juiciosos haciendo tareas, actividades, pero salen de estudiar y se les olvida las tareas, se les olvida. Entonces, a veces si seguimos con esos mismos hábitos, pues generamos obviamente un mayor capital. Y claro que sí, sé que, por ejemplo, los bancos también en Colombia hacen algo que es muy importante, todo el tema de educación financiera. Y esto también ayuda porque a veces no conocemos cuánto me renta una cuenta de ahorros, o qué diferencia hay entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente, o por qué mejor no invertir de pronto en una, qué pena la palabra, pero de pronto en algo que se llama la pirámide, y sí invertir en un CDT. Entonces a veces creemos que es muy fácil, o porque ahí tenemos a nuestro amigo y nos dice, venga, invierta en esa pirámide, invierta acá, que acá es chévere y acá se le va a triplicar su dinero. Entonces decimos, exacto, lo triplicamos rápidamente, pero decimos, venga, si lo hiciera en un CDT es confiable, seguro, gano menos posiblemente, pero lo tengo seguro y garantizado. Pero en cambio la pirámide me dice, venga, en un mes tiene este dinero triple. Entonces, claro, a veces uno
genera esa parte del facilismo, pero es más que todo orientado a eso. Y que obviamente sabemos que en Colombia la educación financiera ha sobresalido. Como les comentaba anteriormente, nuestros ancestros sí hablaban de la educación financiera y era lo primero que les enseñaban los padres a los hijos. Obviamente esto se ha perdido, hemos tenido una brecha cultural, pero si retomáramos eso de nuevo y les enseñáramos a nuestros hijos, bueno, ¿cómo ahorrar? No, a nuestros hijos les podemos decir, ven, te voy a regalar 100 pesos. 100 pesos no es nada hoy en día, pero si el niño no se lo gasta esos 100 pesos, seguro cuando llegue adulto va a empezar la cultura del ahorro ya muy juicioso. Y vas a ver que esos 100 pesos que pudo haber ahorrado cuando era niño, hoy en día ya están convertidos casi en 1.000.000 de pesos. Un ejemplo a grosso modo. Entonces, eso es como algo de enseñarles a ahorrar debajo del colchón, pero es algo muy tradicional, muy cultural. Profe, muchísimas gracias por este relato, por estos consejos, por todos estos tips que yo sé que usted en su momento lo compartió en el corrientazo financiero. Profe, por último, y yo creo que a un punto más personal, específicamente este episodio del que yo le recalco, hubieron algunos invitados, yo creo que detrás de cámaras hubieron... digámoslo coloquialmente, hubieron varias jugadas para que todo se diera, como el día de hoy nosotros haciendo jugadas para traerla a su merced. Entonces, ¿qué había detrás del corrientazo financiero? ¿Cómo era esta organización? Bueno, primero que todo teníamos un libreto y ese libreto pues era estudiado. Nosotros somos administradores financieros, no teníamos la capacidad o las habilidades para hablar a un micrófono. También entender que hay una forma de direccionarnos hacia un micrófono. A veces nos movemos, reaccionamos muy rápido, entonces todas estas costumbres que a veces uno tiene, nos tocó cambiarlas para pues obviamente entender la radio. Había una persona que nos ayudaba pues en el máster, en ese tiempo pues era un colaborador de Uniminuto, quien manejaba la emisora, era como la persona que nos ayudaba y nos decía, bueno, ingresas en este momento, tienes que pausar 5 minutos, 6 minutos, y nos iba, pues obviamente con la mano nos iba comunicando, por así decirlo. Teníamos en nuestra mesa de invitados a profesores. En ese momento pues obviamente nos colaboraron la profesora Olga, la profesora María Fernanda Ballesteros, el profesor Leonardo Pinzón, la profesora Julie Suárez, la profesora Leslie Carolina Villamil, el profe Fernando Parra. Son varios de los profesores que más o menos recuerdo en su momento. Los estudiantes, tanto desde primero semestre a 10º semestre, siempre venía un estudiante y tratábamos de que fuera un estudiante de un semestre inferior a un semestre posterior para que miráramos la diferencia del pensamiento y que no solamente nos quedáramos en algo como de pronto una sola opinión, porque puedo ser muy financiera y puedo irme solo por la línea del ahorro, no, pero también resulta que hay deudas, tenemos gastos, tenemos costos. Entonces, para que todos pues obviamente creáramos una homogeneidad de conocimientos y se creara pues obviamente una opinión, pues obviamente algo muy concertado. Y también pues teníamos por otra parte no solamente a expertos financieros, sino expertos también en el área de administración, en el área de salud y seguridad en el trabajo, porque son áreas empresariales que nosotros manejamos. En el área contable también teníamos alguien que venía experto y pues generábamos como esos ambientes, no solamente contables, porque pues ustedes saben que también ha cambiado la legislación, las normas NIF cambiaron para ese entonces era algo muy importante que se involucraba. Traíamos también noticias exteriores, porque había un segmento de noticias exteriores y noticias nacionales, y unos tips que nosotros investigábamos y generábamos y ayudábamos a que nuestros radioescuchas pues obviamente interactuaran. Trajimos a personas cercanas acá a la comunidad, de por ejemplo cercanos, tiendas donde los tenderos opinaban y decían, sí, a mí me ha pasado este caso. A veces me han metido, por ejemplo, cosas como tan fácil, un billete falso. ¿Qué hacer cuando hay un billete falso en una tienda? ¿O qué puedo hacer si no sé construir un presupuesto? Cosas que a veces en la cotidianidad no lo sabíamos y nosotros creíamos que se sabía o que se conocía el tema, y empezamos ya también a difundir a través de que sabíamos que las personas de pronto no conocían o no sabían. Empezamos también a interactuar de cómo realizar un presupuesto, cómo realizar un estado de costos. Entonces eso también nos ayudó, este corrientazo financiero, a la parte académica y también pues obviamente a nuestros radios escuchas de acá de la emisora de Soacha.
Profe, qué bueno. Esperamos nosotros en este podcast, la verdad, implementar, tomar en base pues todo lo que ustedes nos están diciendo. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias a la profe Julie. Si por la parte de Valentina hay alguna intervención. Agradecerte por todo lo que has dicho, por las conversaciones que se han tenido, porque de alguna u otra manera has dado muchos tips en esta conversación que se tuvo, y creo que es algo que podemos aplicar todos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en general en todo nuestro ámbito. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi compañero David se despide y nuestra invitada también. Muchas gracias a todos nuestros radio y los que nos ven, nuestros oyentes, los que nos visualizan también. Esperemos vernos próximamente en algún otro capítulo, quizás con otro invitado, quizás no. Esperemos a ver cómo va todo. Profe, de nuevo muchas gracias y esperemos que podamos vernos acá otra vez. Claro que sí, David, gracias Valentina por este acompañamiento, por permitir y por abrir esos micrófonos y esos videos para que puedan escuchar de cómo fue nuestra investigación a lo largo del tiempo y pues que se pueda divulgar y generalizar para nuestras futuras generaciones. Bueno, nos vemos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Oído Financiero. Muchas gracias.